¿Qué es el techo de la deuda o debt ceiling que está ocupando los titulares de los principales diarios financieros a nivel mundial en días recientes? Digamos que el gobierno americano, por ley, tiene un límite de endeudamiento. El gobierno se endeuda a través de la emisión de bonos, que son papeles, son pagarés, que son adquiridos por inversionistas. Estos inversionistas utilizan, digamos, los bonos como un medio de inversión y el gobierno como un medio de financiación. En ese momento, el nivel de endeudamiento de los Estados Unidos tiene un límite de aproximadamente 31 trillones de dólares, 31 millones de dólares, que más o menos equivale a unos 94.000 dólares por cada ciudadano. ¿Esto es mucho o es poco? Digamos que a nivel gubernamental el endeudamiento se mide con respecto al tamaño de la economía o el Producto Interno Bruto. Actualmente el nivel de endeudamiento de Estados Unidos está en aproximadamente el 123% con respecto al tamaño de su economía. Digamos que eso es poco si lo comparamos con el gobierno de Japón, que está más o menos en 262%, es mucho si lo comparamos con el gobierno de Alemania, que puede estar en el 68%, o el gobierno de Colombia, que puede estar alrededor del 60%. ¿Cuánto le cuesta al gobierno americano tener estos niveles de deuda? Digamos que el gobierno emite bonos con diferentes plazos, por ejemplo a 10 o a 30 años. Los bonos a 10 años en este momento tienen una rentabilidad aproximada de 3.4% efectiva anual. Quiere decir que por cada millón de dólares que el gobierno toma como endeudamiento, le tiene que pagar a los inversionistas 34.000 dólares divididos en dos cupones o en dos pagos anuales que se hacen cada semestre. ¿Qué implicaciones tiene todo lo que está pasando? Digamos que en caso de que el gobierno llegue a incumplir sus pagos, a esto se le conoce como un default. Tanto los gobiernos como las empresas pueden caer en default. Digamos que un default implicaría que a futuro el costo de endeudarse sería mucho mayor, los tenedores de bonos podrían llegar a perder parte de sus inversiones. Dentro de estos tenedores de bonos tenemos a los bancos, tenemos a los fondos de pensiones, tenemos a inversionistas de altos recursos, inclusive tenemos a otros gobiernos como China y Japón, que en este momento son los primeros tenedores de bonos del gobierno americano. Entonces, lo primero que pasa es que se les deja de pagar a ellos, o por pagarles a ellos se deja de pagar gasto social, como puede ser Medicare, o se le interrumpen los pagos a las fuerzas militares y a otros gastos de funcionamiento del gobierno del día a día, y eso puede generar un caos impresionante. Adicionalmente, digamos que un impago del gobierno americano minaría la confianza en todo el sistema financiero y bancario en general. Digamos que el gobierno americano es como ese benchmark de la inversión más segura que puedo comprar como inversionista. Entonces, si el gobierno incumple, pues eso generaría una crisis de confianza no solamente en el gobierno, sino también en los bancos, en las empresas, etcétera, etcétera, y la gente terminaría guardando todos sus recursos y sus ahorros probablemente debajo del colchón. Adicionalmente, el dólar podría seguir perdiendo ese estatus como moneda de reserva. Sabemos que China, Rusia, Brasil han estado en conversaciones para dejar de depender tanto del dólar como moneda de intercambio. Ellos quieren tener su propia moneda o utilizar monedas alternativas. Digamos que esto aceleraría ese proceso y eso le quitaría mucho poder a Estados Unidos. ¿Por qué se está generando este debate? Digamos que este debate ya se ha tenido más o menos unas 70 veces antes que se ha aumentado el techo de la deuda, y normalmente el techo de la deuda se va aumentando gradualmente, pero requiere mayorías en el Congreso. Y digamos que generalmente los congresistas que no hacen parte del gobierno utilizan esto como una herramienta de negociación para presionar al Ejecutivo, para presionar al presidente a que haga
cambios en la manera en cómo se está administrando el gasto, los subsidios, las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces básicamente ponen al presidente contra la pared y le dicen, mire, si usted no cambia eso, eso y aquello, entonces nosotros no le firmamos la autorización para aumentar el nivel de deuda y digamos eso pondría en jaque el gobierno y la economía como tal. Digamos que en el universo los planetas giran alrededor del Sol. En las finanzas, las tasas de interés giran alrededor de la tasa libre de riesgo. Entonces, digamos que si llegara a pasar algo con el impago de la deuda, las tasas libres de riesgo aumentarían de una manera muy significativa y eso generaría caos financiero, caos en el valor de las acciones, de los bonos, de la propiedad raíz que tiene una alta correlación con las tasas de interés y podría generar una crisis financiera inclusive peor que la del año 2008. ¿Cuál es el escenario más probable? Lo más probable es que el Congreso le va, después de recibir algunas concesiones y algunas negociaciones con el gobierno central, pues digamos que van a terminar aprobando el aumento del techo de endeudamiento, ¿cierto? Pero esa es una discusión que no se debería estar teniendo cada tan corto tiempo porque genera un ruido, una incertidumbre y unos costos en la confianza inversionista impresionantes.